En nuestra torre existen 4 bahías de 5,25 pulgadas. Todas ellas, excepto la superior, además de la tapa embellecedora frontal desmontable, llevan una chapita metálica que es preciso quitar cuando queramos utilizar dichas bahías con algún dispositivo que tenga acceso al exterior por la parte frontal de la caja o carcasa. Nosotros en nuestro kit vamos a instalar la regrabadora en la bahía superior que, como ya hemos comentado, tiene la chapita metálica retirada de fábrica. Para que el alumno vea cómo se habilita una bahía de 5,25 pulgadas, vamos a incluir el siguiente videoclip en el que podemos apreciar cómo se realiza dicha operación en una caja idéntica a la de nuestro kit. 1, 2 y 3. Como me usan las 3, pues ya está. Para instalar nuestra regrabadora en la bahía superior, retiramos la tapa embellecedora. Abrimos y aprovechamos para tirar, ¿sabes? La regrabadora que vamos a montar en nuestro kit es un dispositivo IDE que ya suele venir de fábrica configurado como máster o maestro. En la imagen podemos apreciar el jumper que nos permite configurar el dispositivo como esclavo o maestro, tal y como ya explicamos de forma audiovisual y detallada en nuestro curso audiovisual de técnico en montaje y reparación de ordenadores. En la placa base de nuestro kit tan solo disponemos de un dispositivo o puerto IDE 1, que puede controlar 2 dispositivos IDE, uno como maestro y otro como esclavo. Como en nuestro kit solo vamos a utilizar la regrabadora, que es un dispositivo IDE que ya viene configurada de fábrica como maestra, la dejamos como viene. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es introducirla en su bahía y atornillarla, y luego más adelante hacer las conexiones que ya indicaremos. A continuación vamos a pinchar el cable plano en el puerto IDE 1 de la placa base, pero antes vamos a hacer una pequeña descripción de la estructura del cable IDE ATA. Como podemos observar, el cable ATA tiene 3 conectores, 2 en sendos extremos y otro entre ambos extremos, pero no en el centro, sino más alejado del conector que debe pincharse en el puerto IDE de la placa base. El conector que va a la placa suele ser de color y además está ubicado en el extremo del segmento más largo del cable plano IDE ATA. El conector intermedio se utiliza para conectarlo a un dispositivo IDE, DVD-ROM, CD-ROM, disco duro, etc., configurado como esclavo o slave. Entonces el lado verde a la placa lleva una muesca para que no lo puedas poner al revés. Como en nuestro kit tan solo hemos montado un dispositivo IDE, la regrabadora, y esta está configurada como maestra,
tendremos que conectar el conector extremo del segmento más corto del cable en el puerto IDE de la regrabadora, pero esto lo haremos más adelante para que el cable IDE-ATA no obstaculice las siguientes instalaciones de los otros componentes que nos restan por montar. Capítulo 16. Paso 8. Instalación del disco Serialata 2. El disco duro de nuestro kit lo instalaremos lógicamente en una bahía de 3,5 pulgadas. Al tratarse de un disco Serialata, no es necesario configurarlo como maestro o esclavo como sucedía en los discos IDE-ATA, ya que los discos Serialata poseen otra tecnología, pero sí debemos fijarnos en que los discos duros de la marca Seagate, como es nuestro caso, llevan incorporado un jumper para que actúen como Serialata 1 y no como Serialata 2. Si dejamos el jumper puesto no pasa nada, pero el disco no rinde lo que es capaz de rendir. En nuestro caso, como la placa del kit soporta Serialata 2, pues es conveniente quitarlo para que el disco nos dé su máximo rendimiento. Pero conviene guardar el jumper por si acaso tenemos alguna vez que instalar este disco en otra placa que solo soporte Serialata 1. Para atornillar el disco duro en su bahía utilizaremos los tornillos específicamente destinados para ello, que vienen en la bolsita y que se diferencian de los otros en que su paso es más grande y son un poco más gruesos y más cortos. Vale, para el disco duro sí que hay unos tornillos especiales que están, a ver si lo encuentro, este y este. Estos son especiales porque son más cortos. Llevan el paso más grande y son más cortos. Sí. Conexión del cable Serialata. Ahora vamos a proceder a conectar el cable Serialata tanto en el zócalo Serialata de la placa base como en el puerto Serialata del disco duro. Los cables Serialata, aunque también son planos, podemos comprobar que son muy estrechos en comparación con los cables planos IDE, lo que nos permite disponer de más espacio libre, mejorando también la ventilación de nuestro equipo. Cada cable Serialata lleva dos conectores idénticos en sus extremos. Para apreciar bien la polaridad, fijémonos en las imágenes de nuestro vídeo. Solo se pueden poner en una posición. Tanto el conector macho como el hembra tienen forma de L. La placa base dispone de 4 zócalos Serialata, el SATA 2.0, el SATA 2.1, el SATA 2.2 y el SATA 2.3. El orden de ocupación da igual. Nosotros lo conectamos, por ejemplo, en el SATA 2.1. El otro extremo del cable lo dejaremos de momento sin conectar hasta que en otra fase hagamos todas las conexiones de los dispositivos instalados, donde se explicará audiovisualmente en otro capítulo. La razón de proceder así es para que no nos dificulten los cables la conexión de otros dispositivos.
Capítulo 17. Paso 9. Instalación de la disquetera. En la caja que utilizamos en nuestro kit para instalar la disquetera tenemos que quitar la tapa embellecedora que a tal efecto lleva la bahía donde insertaremos la disquetera. Para poder quitar esta tapa embellecedora hay que tener en cuenta que va sujeta a la caja con unas pestañas plásticas que es preciso desengancharlas previamente desde el interior de la caja, una de cada lado. Una vez hecho esto, se retira fácilmente la tapa como se aprecia en las imágenes. Otro. Aquí abajo, otro. Las que no se van a ver van a ser las otras. Esta es la otra. Abajo, otra. Ya está. Ya con eso ya sale. Vale. Entonces aquí ya tiras y sale. Estas pestañas son... Primero esta, luego la otra, y ya como sale un trozo ya puedes tirar para sacarlo. Una vez retirada la tapa, procedemos a introducir de fuera adentro la disquetera en su bahía. Atornillamos la disquetera a la bahía mediante dos tornillos por ambos lados, para lo cual utilizaremos tornillos similares a los que utilizamos anteriormente con el disco duro. Los tornillos del otro lado de la bahía los atornillaremos más adelante, como podremos ver en el vídeo. Ahora vamos a poner el cable plano de la disquetera. Debemos tener en cuenta que el cable plano de la disquetera tiene una polaridad. Una parte va conectada al floppy connector o conector de la disquetera de la placa base y el otro extremo va conectado al bus de la disquetera. ¿Cómo saber cuál es el extremo que va a la disquetera? Fijándonos en el cable plano. Observamos que en dicho cable, en uno de sus extremos, lleva unos cortes. Este extremo es el que va a la disquetera. El otro extremo, cuyo cable plano es uniforme, es decir, sin cortes, va al floppy connector de la placa base. Lleva la mosca igual. Un lado va. ¿Sí? Ya vamos a empezar a enchufarlos. Vale. Vamos a empezar a enchufar. En el próximo capítulo, dedicado a la instalación de los cables de la fuente de alimentación y los cables planos, veremos cómo se conecta el otro extremo de la disquetera. Capítulo 18. Paso 10. Conexiones de los cables de la fuente de alimentación y cables planos. Conexión de los cables de la fuente de alimentación. Power Connector. Este conector es el que transmite la corriente eléctrica desde la fuente de alimentación hasta la placa base. Como podemos observar, el conector del cable lleva también una muesca que debe coincidir con la hendidura o zócalo hembra,
del power connector de la placa base. Conexión del cable de 4 conectores a la placa base. Además del power connector, otro cable que suministra alimentación eléctrica a la placa base es este cable que estamos viendo con solo 4 conectores. Si omitimos su conexión, el ordenador no tendría vídeo o imagen. Conexión de la alimentación de la disquetera. El conector de alimentación de la disquetera se diferencia claramente de los otros conectores por su tamaño notablemente inferior a los otros. Este es el de la grabadora. Conexión de la alimentación de la grabadora. El conector de alimentación de la grabadora y de cualquier dispositivo IDE es un Molex que suministra tensión de 12 y 5 voltios de corriente continua a dichos dispositivos. La polaridad para conectarlo puede determinarse observando que dichos conectores tienen una parte lisa y otra estriada o nervada. La parte lisa debe quedar tal y como se indican en las imágenes. Conexión de la alimentación del disco duro serie lata. Las fuentes de alimentación no traen conectores de alimentación para los discos serie lata, por lo que necesitamos un adaptador que por otro extremo coja la corriente de un conector Molex de la fuente y por el otro extremo lleve un conector específico para el tipo de conexiones serie lata. Como vemos en las imágenes, procedemos a conectar dicho adaptador. El extremo del adaptador que va al disco duro serie lata lleva una polaridad, hace como una L. Aquí se ven los contactos. Procedemos ahora a conectar en el disco duro serie lata el otro extremo que nos quedaba del cable serie lata que habíamos conectado anteriormente a la placa base. Además estos cables son muy buenos para llevar una pestañita y todo. Normalmente no los suelen llevar. Y la fila roja. Ahora conectamos el otro extremo del cable plano IDE de la regrabadora, teniendo en cuenta la polaridad que nos indica la línea roja de dicho cable, debiendo quedar al lado de la alimentación. ¿Y la disquetera? Con la disquetera hacemos lo mismo. Al lado de la alimentación. Cogemos el extremo que nos queda sin conectar, es decir, el que tiene los cortes, y fijándonos en la polaridad, lo conectamos a la disquetera como podemos ver en las imágenes. Capítulo 19. Instalación de la tarjeta gráfica y pasos finales del montaje del kit. Instalación de la tarjeta gráfica. Vamos a proceder a instalar la tarjeta gráfica. Para ello, quitamos el tornillo y la chapita de la caja para que podamos insertar la tarjeta en la placa base y sus puertos queden visibles y accesibles en la parte posterior de la torre. La tarjeta gráfica que vamos a instalar es una tarjeta de tipo PCI Express. Comprobamos la polaridad de la tarjeta gráfica que debemos tener en cuenta para insertarla correctamente en su ranura correspondiente de la placa base PCI Express. Hay veces que si no entra hay que apretar un poquito adelante, que es la pieza.
Atornillamos la tarjeta a la caja, como podemos ver a continuación. Pasos finales del montaje del equipo. Por último, conectamos el cable de la alimentación del ventilador adicional a cualquier conector libre que nos quede de la fuente de alimentación. Debemos tener cuidado de que los cables no rocen el ventilador del micro de la CPU. Colocamos la torre en posición vertical y procedemos a atornillar todos los dispositivos que hemos instalado por la otra cara a sus respectivas bahías. Un poco especial. Primer arranque. Una vez que hemos terminado de montar el equipo y antes de poner las tapas laterales, hacemos un primer arranque de prueba. Para ello, conectamos el cable de alimentación de la red, el cable de un teclado PS2, el cable de un ratón PS2, el cable VGA del monitor y pulsamos en el interruptor trasero de la torre para que pase corriente desde la red eléctrica a la fuente de alimentación de nuestro equipo. Si no ponemos el interruptor en la posición ON, no podremos encender nuestro ordenador. Ahora nos situamos frente a la torre para probar y encender nuestro equipo, para lo cual pulsaremos el botón de encendido del panel frontal de la torre, como vemos en las imágenes. Pulsamos inmediatamente en la tecla suprimir para entrar en la BIOS. Si hemos conseguido entrar en la BIOS, el ordenador está bien montado. Si el ordenador no se enciende, revise bien que todo esté como le hemos explicado, sin omitir ningún detalle, comprobando que las conexiones de los cables y todos los componentes estén bien pinchados o conectados.